todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast. Hoy estamos reunidos para un nuevo episodio y en este episodio nos va a acompañar Jorge Farah. Jorge nos va a contar, ¿cierto?, su experiencia y su visión en proyectos que tienen un foco social. Jorge tiene más de 20 años de experiencia en proyectos sociales, ha trabajado en el sector público y también ha trabajado en la academia. Hoy se desempeña como subdirector de pregrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que sea entretenido para ti, para mí, para quienes lo puedan escuchar o ver después. Sí, sin duda. Siempre hacemos hartas reflexiones y las personas lo agradecen mucho. Jorge, cuéntame, hoy día vamos a hablar de los proyectos con foco social. Entonces, ¿me puedes contar un poco qué es un proyecto con foco social y cuál ha sido tu rol en estos proyectos? Sí, perfecto. Mira, lo primero que me gustaría decirte es que hablo de proyectos con foco social en lugar de hablar de proyectos sociales propiamente tal. Ujú, ¿Por qué hago esta distinción? Porque usualmente cuando se habla de proyectos sociales, son proyectos que están orientados a las personas, pero que pueden ser proyectos de todo tipo. Y dentro de los proyectos sociales están incluso aquellos proyectos de inversión. O sea, un puente, por ejemplo, construir un puente es un proyecto social, porque está destinado a que las personas puedan utilizarlo para la conectividad, ¿ya? ujú. Hacer caminos, todas esas cosas son proyectos sociales, pero se conocen como proyectos de inversión y tienen la lógica de generar rentabilidad social, ya que también es algo que se mide. Así como los proyectos privados, uno lo que busca es generar rentabilidad privada, es decir, cuando tú inviertes con un Ujú, proyecto, lo que busca es que ese proyecto te retorne, te genere ganancia. Con los proyectos sociales pasa algo parecido, ya tú haces, no sé, pues yo quizás podría poner el ejemplo del clásico puente sobre el Chacao, ¿cierto? Bueno, que es un proyecto que se ha ujú. retrasado un montón, se ha visto, justamente porque se ve como que no tiene rentabilidad social, porque dice, bueno, esa plata ¿en qué la gastamos? ¿La gastamos en un puente o la gastamos mejor poniendo el hospital allá mismo en Chiloé? ¿Ya? Entonces, ese estudio de la rentabilidad de los proyectos sociales se parece bastante a la rentabilidad de lo público, o sea, perdón, a la rentabilidad de lo privado. Por tanto, yo hago la distinción de Ujú. los proyectos con foco social, que son aquellos proyectos que no necesariamente se miden con rentabilidad social y no tienen que ver necesariamente Ya. con infraestructura, no tienen que ver con obras públicas, sino que son aquellos proyectos que lo que buscan es un impacto en las personas. ¿Ya? Buscan un impacto en las personas en distintos niveles, ¿ya? En distintos niveles. Pueden ser proyectos acotados, chiquititos, que tienen que ver con un colegio, por ejemplo. O sea, tú puedes hacer al interior de un Ya. colegio un proyecto de convivencia escolar, ¿ya? Entonces, uno dice, ya, ¿hay medición de rentabilidad social de esos proyectos? No, no necesariamente hay una medición de la rentabilidad social de esos proyectos. Tú sabes que hay un problema, lo tienes que resolver, elaboras un proyecto para tratar de atacar ese proyecto. Y después lo que ves si acaso lograste o no es resolver ese problema que origina, ¿ya? El proyecto. O proyectos grandes, ¿ya? O sea, por ejemplo, en algún Ya. momento en el sector público trabajamos un proyecto que se llama Chile Atiende, que es un programa muy grande que está a lo largo de todo el país. Entonces tú dices un proyecto de hartos millones de dólares para poder Ujú. implementarlo, pero tiene un foco social y ese foco social es que las personas puedan acceder de manera más fácil a los programas o a los servicios públicos. O también hablamos de proyectos sociales que tienen impacto en las personas que se dan en espacios privados, ¿ya? Por Ya. ejemplo, si nosotros vemos una empresa productiva, ya no voy a nombrar para no hacer propaganda ninguna, pero si pensamos en una empresa productiva de las clásicas, así casi como bien fordista, incluso esas empresas tienen áreas de recursos humanos, áreas de personas, áreas de bienestar, áreas de felicidad, como les quieren llamar hoy día, y que trabajan para las personas de esa institución. Y esas áreas también desarrollan proyectos y proyectos que tienen un foco social, porque están destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que ahí están, a mejorar sus condiciones de empleabilidad, a mejorar sus condiciones al interior de la empresa, a mejorar las relaciones, pero si te fijas, siempre tienen un foco social. Ese proyecto no está hecho para ganar privadamente, a pesar de que está al servicio de la misión de esas organizaciones, ¿ya? Pero también tiene un foco Ujú. social
Entonces, a lo que yo me he dedicado justamente es al desarrollo de proyectos, desde el diseño, implementación, monitoreo, evaluación de proyectos con ese foco. Mientras los proyectos tengan un foco en las personas, son parte de mi interés. Y eso es lo que entendemos, y por eso que hablo de la idea de los proyectos con foco social y no necesariamente estos proyectos sociales de los cuales se habla, por ejemplo, en el Estado. Entiendo, me quedó muy clara la definición, Jorge. Y cuéntame, en este tipo de proyectos, en general, ¿cuáles son los desafíos que más te enfrentan? Mira, hay desafíos en toda línea. Ya, Probablemente sea difícil establecer un desafío estándar, dado eso que te decía al principio, que los proyectos sociales se desarrollan en diversas instituciones públicas, privadas, del tercer sector, porque dependen mucho de la magnitud, de hartas cosas. Ahora, si yo podría decir que si pudiese encontrar así como una especie de desafío transversal en este tipo de proyectos, independiente de la organización en la que se den, es que dado que quienes desarrollan estos proyectos pertenecen al área social, no siempre tienen conocimiento de proyectos y les llaman ya, proyectos en realidad a ciertas acciones, actividades, iniciativas, intervenciones puntuales, pero no ya. incorporan la idea de los proyectos, no incorporan la idea de la definición de un problema que tiene que ser resuelto, no, muchas veces no tienen ni Gantt. Ya, así como, entonces, Ujú. ¿cómo le hacen seguimiento? Después estos proyectos no los tienen. Entonces, yo diría que un desafío transversal para los proyectos sociales, más que tener que ver con los proyectos, tiene que ver con los equipos. ¿Ya? Y es que Ya. los equipos no necesariamente tienen las competencias, habilidades o no tienen incorporada la lógica de los proyectos para actuar. ¿Ya? Entonces, Ujú. esa dificultad hace que muchos de estos proyectos no tengan éxito. ¿Ya? O algo que también es un vicio bien importante en esta área social, que es el área que yo representó desde la perspectiva de la gestión. Y es que Ya. los proyectos muchas veces se consideran exitosos cuando los proyectos se hacen, se cumplen, se ejecutan. Ujú. Eh, pero no necesariamente sabes si esos proyectos se ejecutaron tal como tú esperabas ejecutarlo. No sabes si en realidad el uso de los recursos fue el uso adecuado, no sabes si los objetivos que dan origen a ese proyecto se logran o no, pero basta con que se realicen. ¿Ya? Entonces, muchos de los indicadores de estos proyectos están orientados a la eficacia, así como a cuántas personas llegaron y cuándo se ejecutó y basta. Entonces, yo creo que Ujú. y por eso me parece tan interesante este podcast, porque nos permite reflexionar sobre la relevancia de establecer ciertas metodologías para poder avanzar en el trabajo, que muchas veces en el ámbito privado están bien instaladas. Yo no creo que, no sé cómo han sido las otras entrevistas que he hecho, pero muchas veces los desafíos por la metodología no necesariamente existen, porque están instalados, son personas que se dedican a los proyectos, pero en esta área no. Y yo creo que ahí es donde agregamos valor quienes trabajamos en la gestión de proyectos, de cumplir con este desafío, ¿cierto? De llegar con metodología, de llegar con lógicas de trabajo, y yo diría que eso es algo que atraviesa cualquier proyecto con foco social, independiente si Ujú. estás trabajándolo en una empresa productiva en su área de persona, en una ONG o en el sector público incluso, en un ministerio. No necesariamente hay lógica de proyecto en estos proyectos con foco social. Entonces ahí yo creo que ese es un desafío que es bastante transversal. Y luego, si tuviese que hablar de algunos desafíos que se presentan por tipo de organizaciones o por tipo de proyecto, yo diría que hay un desafío grande en los proyectos pequeños con foco social, que tiene que ver Ujú. harto tiene que ver con los recursos involucrados, eh, con que se realizan acciones muchas veces como lo que se puede hacer. ¿Ya? Así como no Ya. necesariamente con los proyectos que queremos realizar, sino que con las capacidades que tenemos. Y yo diría que ese es un desafío con el que lidian muchas organizaciones pequeñas, ya de tener que competir muchas veces por los recursos, aunque sean muy menores, ¿ya? Porque estas ideas con foco social no necesariamente tienen una gran aceptación, una gran cabida por quienes financian actividades, ¿ya? Entonces hay un Ajá. desafío grande en la competencia por recursos,
Otro desafío en las organizaciones pequeñas o en proyectos pequeños con foco social tiene que ver con su medición, ¿ya? Con ¿Ya? establecer con indicadores que les permitan monitorear, indicadores que les permitan después fijarse acaso los objetivos se cumplen o no. Y es como una especie de círculo vicioso, porque los proyectos pequeños, ¿cómo reflexionan muchas veces quienes tienen proyectos sociales pequeños? Dicen, mira, tenemos un problema que abordar, un problema social. Voy a volver al ejemplo del colegio, ¿ah? Ya tenemos que abordar ¿Ya? un problema de convivencia escolar. Ya, ese es el problema que tenemos hoy día. Ha aumentado el número, ha aumentado la conflictividad al interior del colegio. Hemos visto que además hay ciertos episodios de discriminación. Al interior del colegio además se producen ciertos grupos, ¿cierto?, que son antagónicos, grupos que dominan, ya nos enfrentamos a eso, entonces tenemos que elaborar un proyecto de convivencia escolar. Ya, entonces lo primero es, ¿hay plata para esto? No, esto no se considera el presupuesto, por tanto no hay plata. Entonces, ya ahí tenemos Ujú. una primera cosa, ya de dónde obtenemos recursos para abordar esto que es tan importante para las personas de acá, porque los temas de convivencia escolar no afectan solamente a los estudiantes, afectan también a los profesionales, afectan a los equipos Mm. técnicos, a la comunidad escolar en su globalidad, ¿ya? Entonces, ya dice, bueno, es un problema serio, tenemos que buscar recursos, primer desafío, ¿dónde encontrarlo? Entonces, cuando en esa pelea por recursos muchas veces lo que encuentras es que no obtienes grandes recursos, entonces dice, bueno, si no tenemos grandes recursos, el proyecto no puede ser muy ambicioso. Y si el Ujú. proyecto no puede ser muy ambicioso, no podemos medir su éxito en función de sus resultados o impacto. ¿Te das cuenta? Ajá, Entonces, no entiendo. podemos medir los resultados en función de no podemos medir el proyecto en función de su resultado o impacto. Entonces, si no lo podemos medir desde esa perspectiva, finalmente, ¿cómo lo medimos? ¿Cuántas actividades hicimos? ¿Cuántos alumnos participaron? ¿Quiénes de la comunidad escolar se vieron involucrados? Pero entonces, cuando cierras el proyecto, Mm. no puedes dar cuenta si en realidad lo hiciste bien o mal. Y eso, Sí, ¿por qué digo que es un círculo vicioso? Porque si no tienes indicadores de logro, después no tienes cómo validar proyectos de esas características en el futuro. ¿Te das claro, y cuenta? así no Entonces, pueden ir a pedir presupuesto, o sea, más complejo, qué sé yo. Mm. exactamente. Entonces ahí hay un desafío enorme en los proyectos que tienen esta magnitud menor, ¿ya? Ujú. Después, cuando hablamos de otro tipo de proyectos con foco social que tienen una magnitud más grande, se enfrentan a otro tipo de desafíos, ¿ya? En muchos de ellos hemos logrado generar indicadores de resultados y de impacto, ¿ya? Pero ahí te enfrentas Ya. a otro tema, y es que lo social, lo social, a diferencia de lo productivo, es más difícil de modelar. Entonces, es mucho más probable que un proyecto con foco social no tenga el impacto esperado con diferencia de otros proyectos, ¿ya? Ujú. Porque, porque lo social es de suyo más complejo, po. O sea, porque hay un montón de variables intervinientes en lo social. Entonces, cuando tú modelas un proyecto social con una lógica causa-efecto, así, bueno, Ujú. tengo un problema, establezco cuál es el camino para resolver ese problema y hago metodologías como solemos hacer en el ámbito social en este tipo de proyectos, metodologías de árboles de problema para establecer Ya. causa-efecto, metodologías de marco lógico, que es lo que, por ejemplo, el sector público, cuando tú elaboras un programa social, o sea, de alto impacto para todo el país, tienes que elaborarlo con metodología marco lógico, ¿ya? Que es como definir un fin, un propósito, componentes, actividades, como si cuando tú desarrollas componentes, o sea, desarrollas actividades, logra un componente. Cuando logras componente, logra un propósito. Cuando logra un propósito, logras el fin. Así como esa lógica Ok. bien lineal, ¿cachai? Bien lineal. Eh, claro, pero esa lógica lineal de diseño no funciona necesariamente en lo social, po. Es como, Lucía, es como cuando dicen, yo aquí recuerdo los que somos un poquito más grandes, más viejos, nos acordemos ahí cuando se lanzó el Transantiago y la gran crítica cuál era, Ujú. decía, no, es que todos estos programas los diseñan en un escritorio y esos escritorios después no Claro. conversa con lo social. Bueno, porque los requerimientos de los grandes proyectos te piden hacerlo con esa metodología lineal, po, con esa metodología Mm. marcológico. Y lo social no funciona con esa linealidad. Ya no. Entonces, te ves enfrentado en grandes proyectos a muchos elementos que afectan tu proyecto, lo que en lenguaje de Sí. proyecto denominamos como factores críticos de éxito, ¿cierto? Como supuestos, como riesgo.
es mucho más, como dicen los economistas, es mucho más volátil. Y eso los pone Ujú. mucho en riesgo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que estos grandes proyectos que tienen foco social, al ser más volátiles en su cumplimiento, también sufren más problemas de legitimidad. ¿Ya? Entonces, tú dices, bueno, pero este proyecto prometía culminar, y aquí voy a hablar de problemas grandes, ya, porque problemas con foco social Ya. tenemos problemas grandotes. Este programa eh, prometía eliminar el analfabetismo. Este programa o este proyecto prometía eliminar el ausentismo escolar. Este proyecto prometía... Y no, pues porque es muy difícil lograr ese nivel de impacto. Y como no lo logran en el nivel esperado, tal como el modelamiento de los problemas de demanda, después te dicen, no, los proyectos no son... Y empieza un problema de legitimidad, ¿ya? Eh, Ajá. entonces, dependiendo la naturaleza, dependiendo la magnitud de los proyectos, la verdad es que los desafíos te vas encontrando con desafíos diversos a medida que vas integrando. Y si me das un minuto, quizás por ejemplo, Ujú. cuando hablamos de los proyectos sociales al interior de empresas privadas, ya, vamos a Ya. poner el ejemplo, ya, algo que me ha tocado trabajar en hartas ocasiones, que son los procesos de las áreas de personas, de recursos humanos. Siempre un desafío que enfrentan estas áreas es que me dicen a veces como consultor o asesor, me dicen, ¿sabes cuál es el problema que tengo? Es que al interior de la empresa no entienden la lógica social. Entonces, me Ujú. piden parámetros, tal cual como si fuésemos una unidad productiva. ¿Cachai? Entonces, me pi- Sí. y eso es un problema porque no es que no les interese el bienestar de las personas, no es que les interese lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras, sino que me piden hablar en un lenguaje que ni siquiera es mi lenguaje. No, te Entonces, entiendo. ¿cachai? Entonces termina siendo desafiante para ellos tener que Ujú. acomodarse al lenguaje de la organización productiva, privada, y termina siendo también un desafío para los propios proyectos que tienen que validarse en esos contextos. No sé si me explico bien. Me ha pasado porque alguna vez, muchos años atrás, fui PMO y habían proyectos del área de recursos humanos, en el fondo, que tenían un foco social. Y era súper complejo porque me acuerdo que yo era PMO, entonces yo estaba buscando que tuvieran una GAN, ¿cierto? Que aplicaran la metodología y las mejores prácticas. Y me acuerdo que efectivamente lo que, se produce lo que tú dices, como uno quiere, en el fondo, mete ese tipo de proyectos como a la misma juguera con el resto de los proyectos y quiere que salgan algún dashboard, ¿cierto? Como para poder informar el resultado, el avance, qué sé yo. Y me acuerdo que era como, no, es que no tiene GAN todavía, no, es que no tiene GAN, es que están todavía revisándolo. Y me hace mucho sentido lo que tú dices. No es que esté, en el fondo, que ahora entiendo por qué, en el fondo, ahora que estamos conversando. Y sí, efectivamente, se someten a las mismas reglas en ese sentido. Sí, y porque además los equipos, porque esto es bidireccional, ¿ah? O sea, por una parte las organizaciones no siempre comprenden, por ejemplo, a ti que fuiste PMO, ¿cierto? Que tu idea era mostrar los avances, los riesgos y las actividades atrasadas y cómo se iban a poner al día, ¿cierto? Era como, es el foco. Eh, claro, por una parte las organizaciones no entienden esta idea de lo social más volátil que te decía, pero por Mm, otra parte existe resistencia de los propios equipos. Ya estos ujú. equipos tampoco les gusta esa lógica, ¿cachai? Eso es lo que uno ve. Entonces te dice, esto que yo te digo, que las organizaciones no logran captar muchas veces la complejidad de lo social, esto también muchas veces los equipos lo dicen con rabia, así con resistencia, ¿cachai? Así como, Ujú. y por tanto yo me niego a someterme a los mismos parámetros que la organización fija para el área de, no sé, pues para el área de operaciones o para el área de servicios clientes. No, pues no me voy a regir. Y eso también, yo creo que hay un desafío grande, pero creo que no sé si será tanto para esos equipos, sino que para las organizaciones, ¿ah? De mover a estos equipos y mostrarles los beneficios de trabajar bajo una lógica de gestión de proyectos. En mi experiencia, cuando los equipos logran internalizar esta lógica de gestión de proyectos a su propia gestión, incluso en proyectos más volátiles o en fenómenos más volátiles, ganan mucho.
se validan al interior de las instituciones, permiten incorporar una forma como de mirar los procesos de sus propias acciones, ganan mucho, pero si tú no lidias en este tema organizacional de, 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 mm, de situarte en un lugar donde las partes ganan, se hace muy difícil. Se hace muy difícil lo que tiene resistencia. Y ahí operan lo que pasa en todas las instituciones. Depende del poder del gerente, la gerente, recursos humanos, de poder plantear los temas o no, de cuánto pesa su visión respecto, porque yo no sé si te pasó como PMO, pero a veces dice, ya no te metáis más con la gerente, no sé cuánto, llego a alegar, así que no le pidáis más cuestiones. Así como pesa. Sí, mira, Ese yo otro te punto. diría, cuando me tocó trabajar así, esto fue año 2010, hace mucho tiempo atrás, y claro, me acuerdo que había un programa de capacitación para jefes de proyecto, que era un proyecto en el fondo de capacitación para jefes de proyecto. Y era claro, como que no, y corrían el examen y no sé qué, y que no se certificaban porque había que dar una certificación al final. Y era, en verdad, claro, si uno lo medía solo en ese momento, por el avance, por la carta GAN, digamos, como que siempre estaba como atrasado, era complejo. Yo creo que igual hoy día, con toda esta introducción del mindset de la agilidad, ¿cierto? De las metodologías ágiles y de empezar a medir no solo ya, que yo encuentro que está bien, no solo por el porcentaje de avance, sino que en verdad por el valor que agregan, creo que los proyectos a lo mejor con foco social pueden tener un espacio como mucho mejor y es más simple a lo mejor la forma de llevarlo, más que armar una GAN y con las dependencias y la ruta crítica, porque en el fondo muchas veces es distinta como su naturaleza. Creo que con la agilidad a lo mejor podría calzar mucho mejor un proyecto con esas características. Es más abierto, es más amplio, digamos. Sí, sí, o sea, claramente no podemos llevar adelante un proyecto con foco social como llevamos adelante un proyecto de implementación tecnológica. Eso no, yo creo que es erróneo y muchas veces por instalar ciertas metodologías lo hacemos, ¿ya? Pero también creo que es erróneo pensar, y aquí voy a hablar un poco más coloquialmente, pensar que lo social es lo hippie. ¿Cachai? Estoy de acuerdo. ¿Cachai? Que es como, no, aquí es todo paz y amor, y aquí hay que ser libre, y en realidad lo que importa acá son los procesos internos, y por tanto, no me pidan resultados porque lo importante es la interacción. No, eso sí, yo te digo, en mi experiencia, sí, es completamente erróneo, y aquí si este podcast lo escucharán o lo verán, que personas que trabajan en puestos de liderazgo, yo les recomendaría, o sea, no caigan en eso, por favor, y se encuentran con equipos que son así. Creo que hay que aplicar al tiro procesos de gestión de cambio con esos Ujú. equipos, ¿cachai? Así como modificar rápidamente las formas, ¿cachai? Porque creo que la metodología de proyectos justamente lo que nos ofrece es que el desarrollo de los procesos sociales al interior de las organizaciones o del proyecto social al interior de las organizaciones gana mucho con metodología de proyectos. O sea, si hay algo Sí, que, por ejemplo, algo que yo implemento mucho es como, no puede haber una actividad sin un responsable, ¿cachai? No puede haber un proceso sin un responsable. ujú. Eso no puede existir, no puede haber una actividad o un proceso sin un plazo, no, eso no puede existir. No, tiene que haber. Y tenemos que medir si las actividades están atrasadas o no. O sea, tenemos que definir los recursos. Son cosas básicas que tenemos que implementar. Y cuando lo Sí. hacemos, en mi experiencia, los equipos ganan. Y no solo ganan a nivel global, sino que además los equipos se ven enriquecidos, se ven mayormente validados por otros y entran en esta Ujú. lógica. Fíjate que además, como a veces nos pasa en este ejemplo que te decía de las empresas, ¿m? Como de repente ellos dicen, no, a ellos lo único que les interesa es la plata, así que llevemos esto a plata. ¿Cuánto le cuesta a la empresa y cuánto gana la empresa con esto? Entonces yo le digo, pero eso es algo perfectamente parametrizable. Es que no es lo importante. No sé si es lo importante o no, me parece fuera de discusión. Si es parte de tu campo de factibilidad llevar ese tipo de análisis, haz ese análisis. O
sea, tienes que hacer un análisis de los recursos que van a estar involucrados en el proyecto que estás generando y tiene que haber un análisis de cuánto van a ganar con esto, no hay ninguna duda. Y cuando logran setearse de ese modo, cambia la lógica. Y empiezan a conversar de tú a tú con las áreas de operaciones, con las áreas de planificación. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo de una empresa que se dedica a, bueno, en realidad un holding, pero un área que se dedica a los temas de las pastas, los fideos. Entonces, una empresa Ya. que se dedica a hacer producción, así, producción de Ujú. fideos. Entonces, el área social, el área de persona, claro, ha sido un proyecto para temas de ausentismo laboral. Es Ya. como, bueno, aquí el tema del ausentismo lo ven en el área de operaciones, por supuesto, porque cuando la cadena de producción se te desajusta por alto ausentismo, tienes problemas de producción y lo que les interesa a Ujú. los jefes de producción es la producción y cuánto producen porque en función de eso están las metas, los bonos, etcétera. Desde la perspectiva, ya, entonces eso es un problema del área de producción, pero es un problema también que trasciende al área de personas. Dice, bueno, por qué existe este ausentismo? ¿Ya? Entonces, Ujú. claro, si el área de personas se preocupa que sin duda, o sea, nosotros, por ejemplo, el trabajo social, que es la disciplina en la que yo vengo, lo que nos interesa son las personas. O sea, me interesa por qué no viene, qué está pasando, si hay un tema grave, y usualmente detrás de los problemas de las personas además hay problemas familiares, temas de ingresos, o sea, hay toda una temática social que son las que solemos abordar en las áreas de personas, ¿ya? Pero el ausentismo, por tanto, es de interés para el área social y es de interés para la producción. Entonces, ¿dónde está el vínculo entre estas dos áreas? ¿Te das cuenta? Entonces, no vamos a encontrar nunca el vínculo si el área de producción se mantiene en el área de producción y el área social se mantiene solo en el área social. No vamos a encontrar nunca el vínculo, ¿ya? Y Mm. lo que tenemos además para cerrar es que en realidad el área de producción nunca se acerca mucho al otro. Entonces es responsabilidad de las áreas sociales aproximarse al interés de las áreas de producción y que le haga sentido este trabajo que hace el área de persona con su proyecto a esa área de producción. De otro modo, no, es muy difícil avanzar. Y cuando eso se logra, fíjate que se generan además cosas virtuosas al interior de la propia organización. Mayor, Ujú. mayor conocimiento del trabajo del otro, mayor validación del trabajo del otro, mayor interacción, mayor clima, es decir, un montón de elementos virtuosos que no serían posibles si es que un área no se aproxima al otro. ¿Sabes dónde yo vi un ejemplo de esto? Pero tuvo que pasar una pandemia. En el fondo, cuando fue la pandemia y se necesitaban en las empresas que fueran las personas esenciales, ¿cierto? O incluso después, cuando ya habíamos entrado más en la normalidad o para el estallido social. Yo me acuerdo que donde estaba trabajando, el área de personas coordinó en el fondo unos buses de acercamiento, porque en el fondo ahí se produjo un poco la unión, ¿cierto? Como entre las áreas productivas, si uno lo quiere ver, y el área de recursos humanos, porque había un objetivo común. Yo creo que ese, como, mientras te escuchaba, como me vino eso inmediatamente a la cabeza, me acordé de ese proceso. Claro, porque los proyectos, yo diría que no son los proyectos, a toda gestión, pero dado que aquí estamos hablando de los proyectos, situémonos en eso, requieren un contexto de factibilidad. Un proyecto sin un contexto de factibilidad tiene muchos riesgos, po, muchos riesgos. Y para que el proyecto funcione, tú requieres que el equipo que diseña el proyecto sea adecuado, que el que implementa el proyecto, que el lugar donde se implemente ese proyecto, que los involucrados estén. O sea, en los proyectos con foco social es clave el análisis de actores, los mapas de actores, porque Ujú. entendemos que para que un proyecto tenga efecto o lo podamos implementar, requerimos a todos los actores que están involucrados. Muchas veces en los proyectos productivos, y aquí no quiero establecer esta discusión como algo dicotómico, ¿ah? Porque no creo que lo sea en lo absoluto. Me ha tocado participar harto en proyectos tecnológicos, de implementaciones tecnológicas, y no están exentos de estos temas de los actores, pero claro, los proyectos que son productivos, la idea es que son un poco voy a decirlo así como un poquito más rígidos, ¿cierto? Como más apegado a la metodología. Lo que te ocurre es que cuando estás más apegado a la metodología, esos proyectos logran
tener un nivel de monitoreo más cercano, un nivel de conocimiento más cercano, un nivel como de cumplimiento también más explícito, más estricto, porque también las cosas que ocurren ahí, si no logran superarse, lo que ocurre es que si no logran superarse, tiene más nivel de control. Ya lo voy a decir en esos términos. Los proyectos sociales, por otra parte, si al tener esta cosa un poquitito más incierta, depende mucho, voy a decirlo también más coloquial para que se entienda, de la voluntad de los actores que intervienen. Entonces, los proyectos deben, en el ámbito social, cuando hacen un buen mapa de actores, estos proyectos, otra cosa que hacen es establecer actividades de vinculación con esos actores. Porque si el éxito del proyecto depende de esos actores, no puede ser que tú te olvides de esos actores, ¿ya? Eh, Pensemos en proyectos territoriales, ¿ya? Pensemos en proyectos territoriales. Mira, voy a poner un ejemplo distinto, que también tiene que ver con empresas privadas que realizan proyectos con foco social. Ya, me tocaba participar con algunas empresas en las que le hemos asesorado en una cosa que se llama el relacionamiento comunitario. No sé si estás familiarizada con ese concepto, ¿ya? Sí. Con el relacionamiento comunitario, ¿cierto? Sí, bueno, estas empresas que se implantan en un territorio, se sitúan en Ujú. un territorio y tienen efectos en el territorio. Tienen efectos y esos efectos tienen que ver con el ruido, tienen que ver con los olores, tienen que ver con la cantidad de personas que empiezan a circular, tiene que ver con que son extraños en un territorio en el cual las personas han vivido siempre ahí y por tanto tienen que establecer estrategias de vinculación con la comunidad, con el territorio. Entonces realizan proyectos de relacionamiento comunitario y esos son proyectos puramente sociales. ¿Ya? Que por supuesto que están alineados a los objetivos de la empresa, o sea, para que una empresa tenga sostenibilidad en un lugar, tiene que llevarse bien con los vecinos, o sea, eso es como que es como básico. Entonces, Ujú. esas empresas, para, para situarse en el territorio, proyectos de relacionamiento comunitario, o sea, tienen que vincularse con los actores, tienen que vincularse con el alcalde o la alcaldesa, tienen que vincularse con otras empresas, tienen que vincularse con las juntas de vecinos, o sea, porque sin esos actores la empresa lo va a pasar mal. Entonces, eh, requiere el trabajo de instalación de proyectos en lo social un fuerte componente de vinculación con otros. Yo diría que eso también es un sello distintivo de estos proyectos, inevitablemente. Así que, y eso inevitablemente también que va en la línea de lo que estábamos conversando también acerca a las distintas áreas. Sí, en todo caso, en los proyectos productivos, como estamos hablando, en el fondo, los proyectos también, es súper importante que también identifiquen a sus stakeholders y que los gestionen, digamos, como a lo mejor no tienen una relación directa con las comunidades, como este ejemplo, pero sí tienen con distintas áreas o gerencias en una organización y a veces Mm. los proyectos se vienen abajo porque no hay una adecuada gestión de todas las contrapartes o interesados. Claro, claro. En lo social muchas veces esos stakeholders que denominas tú son las personas de un territorio que ni siquiera Ujú. conocen la nomenclatura, lo único que ven es que las personas, en este ejemplo que estoy dando, es que llegó una empresa acá y me Claro, invade, te ¿cachai? invadió. Ujú. Y invadió, quizás lo ven como una oportunidad, porque sí lo ven, muchas veces cuando las empresas se instalan en los territorios lo ven como una oportunidad laboral, eso no cabe ninguna duda. Ujú. Pero las empresas también dentro de su ámbito de responsabilidad, de vinculación con los territorios, de sostenibilidad y sustentabilidad, establecen estas relaciones con las personas donde, bueno, ya no tiene que ver solamente con el vínculo laboral que pueden establecer, sino que también con estos otros factores. O sea, olvídate, es que no quiero nombrar para que no quede tan en evidencia las empresas, pero lo que significa el tener criaderos de chanchos en una comunidad, Claro, o sí. sea, Ujú. y si tú no trabajas con la comunidad, si tú no tienes proyectos que estén, o sea, ahí la relación con la comunidad, la relación con los stakeholders se transforma en un proyecto en sí mismo. Eso me gustaría transmitir. Ya, me imagino, Ujú. me imagino que es súper complejo. Es que hay un abanico muy amplio de proyectos en el fondo con la componente social, es demasiado amplio en el fondo como interno o hacia afuera. Jorge, cuéntame en los proyectos que a ti te ha tocado trabajar en el fondo,
hemos conversado harto de algunos desafíos, ¿cierto? Entre medio también algunos, no sé si errores, pero esta brecha a lo mejor de metodología. No sé si hay algún error que se nos esté pasando y que te gustaría comentar. Eh, Sí, sí, mira, yo he estado leyendo harto acerca de las críticas que existen a un concepto que se ocupa harto en proyectos, por lo menos en proyectos en el ámbito social, que es el concepto de evidencia, ya que es que un proyecto tiene que estar basado en la evidencia. Esto quiere decir que cuando nosotros diseñamos un proyecto social, eh, el proyecto social, aunque sea innovador, tiene que estar arraigado en algún componente de evidencia. ¿A qué me refiero? Que mostrar que en alguna parte lo que yo quiero hacer, esta cosa ha funcionado, no como llegar a inventar la rueda cada vez. Y eso además es positivo porque nos obliga en nuestra definición de alternativas de solución para el proyecto, nos obliga a indagar en las distintas cosas que se han hecho, conocer. ¿Ya? Entonces, Ujú. esa búsqueda de evidencias, que además cuando te digo que tienen que estar basadas en evidencia, me refiero como evidencia científica, no me refiero a que, oye, de repente en algún lugar hicieron esto, funcionó, tratemos de hacerlo igual. No, donde tengamos evidencia científica de evaluaciones que dicen que ante un fenómeno A, cuando tú le aplicas B, el resultado es C. O sea, a eso Ajá. me refiero, ¿ya? Em, y por hartos años se nos ha obligado, movido a que los proyectos que nosotros desarrollamos estén basados en la evidencia. De hecho, en muchas ocasiones, grandes financistas, sostenedores de proyectos, te piden que el proyecto que tú estás desarrollando, que tú vas a proponer, esté basado en la evidencia y que tú demuestres en qué evidencia está basado. Bueno, yo ahí creo que hay, o sea, si bien, y no quiero ser amarillo con esto, pero si bien creo que la evidencia es un componente importante, si cuando trabajamos con personas no podemos Ujú. estar experimentando, tenemos que por mucho que queramos innovar, eso tiene que tener algunas, es decir, buscar dónde, en qué lugar, por qué estoy proponiendo esto, dónde funcionaba y qué estamos haciendo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, este requerimiento tan específico por la evidencia, en mi caso y en mi experiencia, ha llevado a hartos errores, a hartas dificultades. O sea, querer implementar tal cual algunos proyectos que han funcionado según la evidencia en algunos territorios, o sea, no. Un aprendizaje es que las personas, sí, somos iguales en derecho, pero pucha que somos distintas. Totalmente. Somos distintas individualmente, somos distintas en grupo, somos distintas en las organizaciones y por tanto un error que en mi caso he cometido varias veces es tratar de llevar ciertos proyectos que han funcionado de manera excelente en algún lugar a otros tal cual, sin tomar en cuenta los elementos de contexto. Para mí ese es uno de los aprendizajes más grandes en el ámbito de los proyectos y porque me he caído varias veces con eso, así como no tomar en cuenta el contexto. Por tanto, hoy día me lleva a mí que cada vez que voy a desarrollar un proyecto, lo primero que hago o asesor en la realización de un proyecto es ya, para quién va, cómo son, qué es lo que esperan, qué temas. Creo que ese acercamiento al conocimiento de las personas, de sus interacciones, es clave. O si no, los proyectos se te caen. O sea, no descubrir que en determinado espacio, mira, por cuestiones tan concretas como que hay que ciertos liderazgos que son los que mueven todo y no te diste cuenta que ciertos liderazgos mueven todo, te tiran abajo el proyecto. ¿Ya? Sí. Yo he Yo creo que podido, ese. con lo que... ¿Mm? No, por favor. No, de lo que tú estás diciendo, yo también lo veo en los proyectos. Yo no he estado tanto en proyectos con focos sociales, como he estado quizás en otra vereda, pero también lo que tú dices de leer el contexto es súper importante. Yo lo veo como en dos cosas súper concretas. Las metodologías, por ejemplo, uno piensa el estándar del PMI, ¿cierto? El PMP o algunas metodologías ágiles, ¿cierto? Eh, que de repente llegan y se aplican a rajatabla y están pensadas en otras culturas.
no sé, no quiero decir que es mejor o peor, sino que, por ejemplo, uno podría pensar la cultura europea o estadounidense, es muy distinta a la cultura latinoamericana. Entonces hay ciertas cosas que están escritas bajo un contexto, en el fondo social, cultural, económico, etcétera, que no es replicable acá. Y cuando uno ve de repente grandes consultoras que implementan proyectos con muchas empresas y usan en general la misma estrategia, y uno ve que fallan, porque en el fondo cada organización tiene su propia cultura, y nada te asegura que lo que funcionó en una determinada parte vaya a funcionar en otra organización exactamente igual. A veces sí, a veces no. Y los líderes influyen mucho, mucho, mucho. Sí, sí, yo recuerdo un proyecto de varios millones de dólares. Teníamos una directora de proyecto, eh, y esa directora de proyecto estaba súper respaldada por un líder político, sí, pero muy respaldada por un líder político. Y ese respaldo nos permitía a nosotros poder entrar en distintos lugares con eso. O sea, nosotros poníamos el nombre de ese líder político y hacíamos lo que queríamos. Y era un Uh -huh. facilitador enorme. Eh, pero no nos dimos cuenta, no leímos en ese momento, ocupar un concepto que ocupaba antes, la volatilidad de lo político también. Entonces, ese líder político en algún momento dejó de tener su cargo ministerial, y nos quedamos sin respaldo. Y llegado ese momento, todos nos pasaron la cuenta. O sea, al nivel que sacaron a la directora del proyecto. Yeah. Porque claro, pasamos tanto la máquina, o sea, a nosotros no lo vimos de ese modo, a nosotros teníamos un interés genuino de avanzar con el proyecto, que era súper bueno, era un proyecto acerca del acercamiento del Estado a las personas en territorios rurales, ¿ya? Entonces, Uh -huh. era un proyecto súper bonito, era un proyecto con un impacto social súper alto, porque una de las cosas que nosotros habíamos identificado es que muchas personas tenían derecho a acceder a prestaciones sociales, a prestaciones públicas, y no accedían porque no sabían, porque vivían en territorios de difícil acceso, porque estaban en situación de discapacidad, un montón de cosas hacía que no pudieran acceder a un bono, que no pudieran acceder a una pensión. Entonces tú decís, chuta, no, pues hay que acercar el Estado a estas personas, pues, hay que hacer, hay que... Y entonces en esa intencionalidad, en ese propósito, y además con apoyo, claro, entramos en un montón de servicios públicos, de ministerios, digo, tienen que hacer esto, y claro, y súper abierto todo para hacerlo. Uh Pero -huh. claro, después cuando perdimos el apoyo político, nos pasaron la máquina de vuelta, no nos dejaron entrar más, lograron que sacaran a la jefa de proyecto. Entonces, no, la lectura del contexto es súper importante, y la lectura del contexto organizacional, interaccional, pero también de recursos, también políticos. Hay que saber moverse muy bien, ¿ya? Y sobre todo en esos proyectos de gran magnitud. Sí, sí, totalmente. Me hiciste acordar también a un proyecto grande, privado, que tenía todo el apoyo del gerente general. El gerente general se fue y el proyecto no le estaba yendo bien y también echaron a los líderes. La misma historia, como lo mismo que tú contaste. Sí, nosotros en algún momento en la institución tuvimos un proyecto también de hartos millones de dólares para implementación tecnológica, un proyecto, era tan grande que le denominábamos Heracles, como Hércules, Ya. como era, se le Ujú. llamaba como, y llegamos al levantamiento de los casos de uso de sistema y se acabó. Ya. Se fue la persona, la institución que sponsoreaba esto y se acabó. Y Sí. botamos a la basura como 3 millones de dólares, pero te digo que los botamos a la basura porque todo ese trabajo que se hizo no sirvió de nada. Porque además nadie Ujú. quería saber más de ese proyecto, el nivel de trauma que había causado. Entonces, Ya. eh, no, ese fue un error No, grande. sí, sí, el contexto es muy importante. Y vamos a las lecciones aprendidas, aprendizajes que hayas tenido, ¿cierto?, en tu experiencia en estos proyectos y que a lo mejor incluso ya has podido aplicar en proyectos posteriores. Cuéntame un poco de tus aprendizajes. Sí, bueno, en los proyectos de foco social, un aprendizaje es que eh, yo creo que, como te decía, es muy importante la metodología de los proyectos. Yo creo que los proyectos la metodología de proyectos genera mucho valor para las organizaciones, mucho valor para los equipos,
O sea, si hay algo que yo pudiese recomendar sí o sí es que en organizaciones pequeñas, en ONG, incorporen la metodología para llevar adelante sus acciones, ¿ya? Sin Ujú. duda. Pero creo que eso tiene un riesgo, ya que también lo he visto y hay una lección aprendida. Y es el riesgo de tecnocratizarse, burocratizarse, no sé cómo será el mejor concepto, y es que finalmente trabajas con la metodología, para la metodología, desde la metodología, y te olvidas del foco de los proyectos, que en el caso de los proyectos nuestros son las personas. Yo creo que ese es un efecto bien habitual, Mm. porque además, Lucía, te voy a decir que en el campo de lo social, del campo que yo vengo, caché que es del trabajo social, no muchas personas trabajan con metodologías de gestión de proyectos. Aquí, los que me escuchen del trabajo, o sea, a lo mejor se van a enojar conmigo, ¿ah? Porque van a decir, no, no sé si trabajamos, y qué sé, pero no siempre es así. Ya, no le estoy hablando a esos que se han incorporado a la gestión, no le estoy hablando a eso. Ujú. Lo estoy hablando a los que no, que cuando lo incorporan, entran como en otro nivel, po. Sí, Entran a tienes hablar en el lenguaje de los proyectos, entran a codearse también de otra forma. Y ahí lo que nos ha ocurrido es que se pierden de las personas, ¿ya? Se quedan con lo interesante y lo que han aprendido y el valor que les agrega las metodologías, pero muchas veces tienden a perder un poco el foco central que son las personas. Entonces, creo que una lección aprendida es no despegar los proyectos nunca de las personas. Nunca, nunca, nunca. Ajá. Y cuando digo de las personas, me refiero de las personas que están o sea, las personas que están dentro del proyecto y las personas que están fuera del proyecto. Los usuarios, los clientes, como los queramos llamar. Los equipos de trabajo son súper importantes, súper importantes. Creo que cuando tú generas metodología de proyecto y los involucras en procesos de gestión que son más rígidos, también le pasan cosas a las personas porque, bueno, por las cosas que hemos conversado hace un rato atrás. Entonces, involucrar a las personas en los procesos de diseño, involucrarlas en los procesos de planificación, es clave para el éxito. Ya no implantar las metodologías para que alguien las ejecute en el ámbito de lo social suele ser una forma de implementación muy riesgosa, ¿ya? Por tanto, una de las cosas que yo he Ujú. aprendido es el involucramiento de los equipos, ojalá desde el principio. Esto no quiere decir, Ujú. que también es importante, no quiere decir que van a tener que participar en todo, ¿ya? O sea, aquí Sí. perfectamente puede haber un objetivo súper claro que alguien haya definido, la organización camina hacia allá, o un programa, qué sé yo, camina hacia allá, y en realidad lo que se participa es cómo nos alineamos a eso, ¿ya? Y eso pasa a ser incuestionable, ¿ya? No quiero que de nuevo parecer como esta cosa también media hippie, ¿cachai? Como que estamos todos juntos, todos acá, y ¿cachai? Como medio bailando. No, no, esto es No. como no tiene que ver con eso, pero porque además los equipos tienen mucho que decir respecto de la forma como llevar adelante los proyectos, ¿ya? Ujú. Entonces, una lección aprendida es la incorporación de los equipos. Incluso algo que funciona bastante bien, que ahí no voy a evitar caer en los anglicismos, pero es como el codiseño de las funciones, el codiseño de los roles. Porque muchas veces en los proyectos tú defines un perfil y después buscas a quien cumple el perfil. ¿Ya? Ujú. Para poder desarrollar eso. Y está bien, por supuesto que toda la ciencia de la administración de personas establece que tú tienes que buscar a quienes cumplen de manera más cercana, ¿cierto? Se ajustan más al perfil. Es falaz pensar de que la vinculación es absoluta. No, no es así. Entonces, ¿cómo tú rescatas las fortalezas que traen las personas? ¿Cómo tú tratas de no alinearte con las debilidades de las personas? Aunque parezca muy foda lo que estoy diciendo, pero que el codiseño de la función, el codiseño del rol, trate de sacar al máximo los intereses de quien va a desarrollar ese rol, de su visión, su ética, sus fortalezas, es clave para el éxito, desde mi perspectiva. Diré Ujú. que sí, no sé si hay alguna pregunta en esa línea, pero que ha hecho que ciertos proyectos sean exitosos, yo creo que ahí hay un factor súper importante y para mí es una lección aprendida. Y por otra parte, la participación de también, o no olvidar a quienes van dirigidas estas implementaciones, a quién va dirigido el Ujú. proyecto. Eh, y no tratar a quienes van dirigidos los proyectos como una especie de relación clientelar, ¿ya? A pesar de que muchas veces en estos proyectos también los denominamos
clientes, ¿ya? A los usuarios, a los beneficiarios, Ujú. al ciudadano, a la ciudadana, al trabajador, al colaborador. Mira, la nomenclatura a mí en realidad me da un poquitito lo mismo. Pero no olvidar a quién va dirigido, sus características, sus capacidades. El ejemplo que te decía hace un rato atrás, o sea, muchos proyectos se implementan sin tomar en cuenta cómo son las personas. Y tú implementas algo y no sabes que ni siquiera que las personas no pueden acceder a eso porque tienen dificultades de una Claro. perspectiva, o sea, algo tan obvio como la movilidad. Mira, que en otro tema que nada que ver, perdona que Ujú. el año pasado hicimos una investigación sobre por qué personas que tenían derecho a la pensión garantizada universal no accedían a la pensión garantizada universal. La pensión Ya, garantizada universal es un beneficio, le llaman en el sector público, y es un derecho que está dirigido al 90% de las personas mayores, pero está dirigido a personas mayores. Y tú dices, si hay un segmento de la población donde se presentan situaciones de dependencia, de movilidad, son las personas mayores. Bueno, ¿en qué sí. momento la política pública No, diseñó la facilita. implementación? No, es como, listo, ahí está y postule, porque además había que postular, no es que te la den, no es que te llegue, sino que obligaba a Sí. las personas a movilizarse a postular. Entonces decían, no, pero se podía hacer online. Oye, pero si hay los mayores niveles de analfabetismo digital, tal, entonces estás fijando una prestación que no está alineada en tu diseño con las personas que tienen que llegar. Entonces, creo, eso lo traslado también a los proyectos. Bueno, ¿en qué medida tus proyectos consideran a quién va dirigido esto? Volvemos Ujú. al tema del texto, pero por otra parte también en esta relación constante. Yo creo que si hay algo que también es una lección aprendida es que los proyectos, a diferencia de otro tipo de intervenciones, establecen un nivel de vinculación mucho más periódico, mucho más cotidiano, mucho más cercano con aquello a quienes va dirigido. Y yo creo que establecer ese otro como alguien que simplemente recibe algo de ti también es erróneo, es un error. Y es una lección mantenerles completamente siendo parte de lo que está ocurriendo. Además, en el caso de los proyectos que tienen esta idea más social, eh, las personas además requieren saber en qué van estos proyectos. ¿Ya? Si pensamos en Sí. los proyectos de carácter que están con financiamiento público, por ejemplo, tienes la obligación de la accountability, tienes la Ujú. obligación de accountability porque es plata de todos la que está ahí involucrada. Entonces, yo creo que una lección para que los proyectos sean exitosos, funcionen, pasa por establecer esa vinculación. Y eso es algo que es muy difícil y eso es algo que también, en la idea de la lección aprendida, es algo que hay que gestionar. No se da solo. La participación de los equipos, la participación, la información, el contacto con usuarios, usuarias, no es algo que se da de manera automática, es algo que tienes que autogestionar, o sea, perdón, es algo que tienes que gestionar, porque la tendencia habitual es más bien a separarlos, a no incorporarlos, a no Mm, considerarlos. ¿Por mira. qué? Porque aquí te voy a decir un ejemplo súper sencillo, que no se aplica ni siquiera a a los proyectos. Cuando tú tienes que tomar una decisión, es mucho más fácil tomar una decisión solo que acompañado. O sea, la democracia siempre entorpece el proceso Mm, de decisión. Siempre porque tienes que tomar en cuenta lo mm, que los otros dicen. Entonces, para quienes somos un poco más directivos, o sea, de repente tú tienes claro dónde quieres ir y si le das la opinión al resto, tú sabes que se va a poner en entredicho lo que tú estás decidiendo. Entonces siempre es difícil. ujú. Y tu tendencia, como quien lleva adelante el proyecto, es tratar de que el proyecto fluya, tratar de que ojalá nadie se meta. Entonces, cuando tú consideras un valor o que agrega valor la incorporación, si no lo gestionas, todos los incentivos están para sacar a la gente, para que no participen, para que no estén. Y yo llevar mi proyecto como, a mí me gustan las carreras de caballo, entonces como llevar los proyectos con anteojeras, así como lo que llevan los caballitos, ¿cierto? Que para que no miren hacia ningún lado. ¿Cachai? Entonces, Sí. cuando hacemos proyectos de carácter social, y esto sí que se lo digo en este podcast a todos quienes nos pueden escuchar que sean del área social y que trabajan proyectos, la participación, la incorporación, el rendir cuentas, ¿cierto? Cuando hablo de contabilidad me refiero a la rendición de cuentas, a la transparencia, son valores de los proyectos sociales y hay que gestionarlos. Hay que incorporarlos al proyecto tal cual como tú incorporas actividades de vinculación con la comunidad, con la vinculación con los trabajadores, la vinculación con los estudiantes. Tienes que generar también actividades para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la discusión, la incorporación, porque de otro modo todos los incentivos más bien van en una lógica de no incorporarlo, de que no estén. Ujú. Estaba pensando cuando mencionaba, ¿cierto?, esto de que de la pensión
La- garantizada universal, sí, la PGU. Em, claro, es como hoy día, por ejemplo, en los proyectos con desarrollo tecnológico, está el rol del UX o el diseñador, ¿cierto?, de la experiencia del la usuario, experiencia usuario. que está muy enfocada, ¿cierto?, como en la parte web, que hoy día está como muy desarrollada y todo. Pero quizás, claro, como que a lo mejor faltaría no sé si es un UX, pero como que pensé en ese rol o en esa disciplina, pensando en los proyectos con foco social, como extender, ¿cierto? Como el ámbito de acción, no solo algo web, sino también como pensar en el viaje, la experiencia, el viaje del usuario, como considerando todos los puntos de contacto, efectivamente. Sí, sí, hoy día hay una penetración de esos elementos, pero es muy inicial aún, ¿ah? La idea de los viajes del usuario, la experiencia usuario, el diseño de servicio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la línea del diseño de servicio se ha ido incorporando, pero aquí también hay una cosa que es como gradual, ¿caché? Cuando los proyectos son muy acotados, tienen poquito presupuesto, dicen, no, olvídate que vamos a incorporar el diseño de servicio, ¿no? Y parece, yo aquí hacemos clase, en la Universidad Católica hacemos harta clase en temas de proyecto, Uh -huh. y lo incorporamos, o sea, de hecho hacemos unos diplomados, tenemos un diplomado sobre proyectos con foco en la comunidad, y uno de los módulos, una de nuestras apuestas, es que es el diseño de servicio. Y tenemos una Ajá. diseñadora que realiza eso y que está especializada en diseño de servicio, la Catherine Mollenhauer. Y ella les enseña. Pero muchas veces los estudiantes dicen, o los participantes del diplomado dicen, ya sí, pero no sabemos cuán real puede ser esto implementarlo. Y claro, porque cuando he hecho alguna a veces incorporación de innovación en los proyectos, decir, Uh oye, -huh. esto del UX o de el diseño de servicio no necesariamente es todo esto. Es que tú incorpores la lógica, te das cuenta que Así es. incorpore, o sea, primero parte reconociendo que el proyecto va dirigido a alguien que tiene determinadas características y tú tienes que diseñar una prestación, un producto o servicio que tenga ese foco, que lo considere, ¿me caché? Y ahí parte. Entonces sí, tú tienes mucha razón, y de a poco se va incorporando, ¿ah? Pero es muy inicial, o sea, los Uh -huh. proyectos públicos, por ejemplo, o los programas sociales públicos, aquellos en los que interviene el laboratorio de gobierno, les da ese foco, Ya, ya el laboratorio de gobierno, ya. porque ellos tienen esta idea del Estado centrado en las personas y que todos los diseños de las prestaciones estén centrados en las personas, pero yo no tengo la estadística, pero no, estoy seguro que un porcentaje menor de los programas pasan por la mirada del laboratorio de gobierno para ponerle ese foco, no es algo muy habitual. Entiendo. ¿Y alguna anécdota o algo que recuerdes, cierto, en algún proyecto en particular que te haya pasado? Sí, bueno, hay varias anécdotas, algunas son un poco más divertidas, otras son más tristes, ¿ah? Porque quienes Chuta, trabajamos ya. en el foco, Ajá. es que lo que pasa es que quienes trabajamos con foco social, lo hacemos para resolver problemas sociales, po, Sí. ¿cachai? Es como, mira, una y que está vinculado con lo que decíamos antes sobre los equipos, ¿ya? No, hicimos una vez un proyecto comunitario para trabajar con personas que eran personas mayores para evaluar si podían mantenerse vinculadas en sus casas, viviendo en sus casas, o Ujú. si era necesario otorgarles una solución en alguna residencia, ya lo que se conoce hoy día como el establecimiento de larga estadía, o lo que antiguamente se conocía como los hogares de ancianos, ya para que todo el mundo entienda Ya. a lo que me estoy refiriendo. ¿Eh? Nosotros en lo social siempre tenemos harto cuidado con el lenguaje, ya por eso que a veces nos topamos y nos complicamos un poquitito más y a las personas es difícil entendernos, ¿ya? Entonces hicimos este proyecto, entonces, dado que tenía que ver con esta vinculación familiar, revinculación, en realidad era como entregar la mejor solución a personas que estaban en sus casas, pero con dificultades con dependencia, si no se podían movilizar, no eran autovalentes. Entonces reclutamos un conjunto de trabajadores y trabajadoras sociales para hacer las evaluaciones. Y claro, era como, no, mira, consiste en hacer evaluación, ir a las casas, ver en qué condiciones están las personas. Bueno, y una de las cosas que nos pasó era que,
claro, pues uno piensa en las casas y yo no sé qué te pasa a ti cuando digo, no, las personas en sus casas, las personas, no sé qué es lo que imagina, porque inevitablemente uno cuando va contando algo, a alguien se le va imaginando, no Ujú. sé que me escuchen el podcast qué tipo de casas se están imaginando, qué tipo de personas, pero en muchos de estos casos son casas súper deprivadas, Ujú. muy vulnerables, eh, con una materialidad muy mala, con personas mayores viviendo en condiciones muy, o sea, muy, muy Deplorable. tristes, muy deplorables. Ujú. Entonces, claro, de repente, claro, y entonces las personas entraban a las casas, claro, después volvían y volvían mal, Ya. po. Ujú. Volvían mal por las realidades sociales que veían, porque no era, o sea, de nuevo, una persona mayor que vive en una casa y que a lo mejor está postrada y que su familia está. No, muchas veces las personas golpeadas, abandonadas, nos encontramos con casos de personas, mira, dos casos te voy a contar. Una persona completamente postrada, cuando digo completamente postrada, una persona que vive en una cama Ya. y que vivía sola. Uy, ya. Entonces te puedes imaginar, sí, pero entonces tocaban la puerta y nadie Y nadie salía, pues sabía. tocaban la puerta. Ujú. Entonces de repente los vecinos, entonces, una persona que estaba ahí y que era cuidada por sus vecinos que se habían organizado, porque esa persona, voy a decirlo con harta crudeza, la habían tirado ahí en la casa, en un departamentito, la habían puesto ahí, y bueno, y ojalá que alguien se haga cargo de ello y la familia echada. Entonces, Mm. enfrentarse a esa cosa. U otra, que es la que me tocó a mí, esto no me lo contaron, lo vi, también una persona mayor, eh, con sus piernas, además con una diabetes bien avanzada, entonces con sus piernas gangrenadas, así como bien. Ujú. Y la información que yo tenía era que vivía con su hijo de 33 años. Sí, no, vivía con el hijo de 33 años y buscábamos al hijo en esta casa, además, como yo no quiero ser irrespetuoso, ¿ya? Pero cuando uno vive esta realidad también con la pobreza ahí, los olores, la Ujú. visualidad de la pobreza, que es algo que es duro. Si hay gente de trabajo social que está estudiando esto ahora, o sea, que está viendo esto, le hará sentido y que si estudiantes ven esto, que se preparen, porque esa es la realidad con la que uno se enfrenta. Bueno, lo único que vi en su momento era una cama deshecha. Entonces, claro, Ujú. moviendo algo de la cama, aparece alguien de la cama. Y claro, era un hijo de 33 años, pero era un hijo que era ciego, sordo y mudo. Entonces, Chuta. y esa es la persona que estaba a cargo de cuidarlo. Ahora, entonces, como tú dices, claro, perdona que la anécdota no sea a lo mejor tan, Sí. tan entretenida, pero en los proyectos sociales Mm. nos encontramos cuando digo que es diverso encontrar, es realmente diverso, po. O sea, tú no Te sabes con lo que vas a encontrar. Y porque además en el ámbito social, por ejemplo, en este ejemplo que estoy diciendo, entrar a las casas de las personas es entrar a un mundo diverso cada vez que entras a una casa. Entonces, Ujú. cuando hablamos de proyectos sociales, también es una lección prepararnos a que pueda aparecer cualquier realidad social. Nosotros en los proyectos sociales he evitado referirme a proyectos sociales que son mucho más duros, po. O sea, nosotros también trabajamos proyectos que tienen que ver con niños y niñas que han sido abandonados, abusados. O sea, no me he querido meter en eso para no dotar de Sí. esto de una cosa más lúgubre, digamos, pero tú no sabes con las realidades sociales con las que te vas a encontrar, con las violencias intrafamiliar, con los niveles de alcoholismo. Entonces, es como cuando tú partes un proyecto que tiene que ver con la vinculación con las personas, tienes que estar muy preparado, muy preparadas, voy a decir, porque la mayoría además que trabajan en esto son personas, son mujeres, muy preparada para aquello que te vas a encontrar. Y luego de eso sí te puedo decir, Lucía, que igual uno después lo mira con mucho respeto, con mucha ética, pero también desde una perspectiva de crecimiento, de entender cómo funciona la sociedad. Ujú. eh, y eso es un aprendizaje enorme. Yo al menos estoy muy contento de dedicarme a esto, me siento muy como gratificado también de aquello a lo que me dedico y me gustan tanto proyectos que son así como bien organizacionales, como de los procesos y las capacitaciones, pero también estos otros proyectos que se vinculan con las personas desde una perspectiva muy, muy humana, desde sus carencias, desde sus vulnerabilidades, porque eso lo hace uno, mira,
olvídate la cantidad de casos con los que se enfrentan o situaciones con las que se enfrentan personas que trabajan en una empresa, cuando ven sus situaciones familiares. O sea, todo eso es un mundo por descubrir y es un mundo de vinculación con la naturaleza humana que al menos a mí no deja de fascinarme y no deja de entusiasmarme poder seguir participando. Jorge, y ahora preguntarte en el fondo, porque hay proyectos sociales que fracasan sin duda, o no entregan el valor que prometen al principio, algo mencionaba, ¿cierto? ¿Por qué tú crees que fracasan? Bueno, yo creo que porque los proyectos sociales funcionan metodológicamente con una cosa que se denomina el diagnóstico social, ¿ya? El diagnóstico social, al igual que el diagnóstico médico, al igual que el diagnóstico clínico, es la identificación de un problema, ¿ya? Y un problema que tiene que ser resuelto. Y el proyecto es la solución a ese problema. Así, de hecho, así vemos los proyectos sociales en su Ujú. generalidad o los proyectos con foco social, como hemos dicho, que esta patita de los proyectos sociales. Entonces creo que en el ámbito social hemos logrado un nivel de expertise bastante alto en desarrollar propuestas que responden de muy buena manera a ese diagnóstico social, a ese problema. ¿Ya? Entonces, problemas sociales como los que hemos conversado acá, problemas de conflictividad escolar, problemas de ausentismo laboral, problemas de analfabetismo, problemas de baja alfabetización digital. Ya, eso los diagnosticamos muy bien. Entonces, después ideamos proyectos que buscan resolver ese problema. Entonces, para mí, la principal causa que yo usualmente veo en por qué los proyectos fracasan es que hay una buena relación entre el diagnóstico y la solución, pero Ujú. ese diagnóstico es insuficiente, porque la solución no se da en un espacio de laboratorio. No es que yo descubra, pucha, no sé, una célula que está generando y por tanto busco el químico que ataca eso, que está atacando la célula, y en el laboratorio yo lo veo y por tanto, dado que eso ahí, yo después lo puedo replicar en cada una de las células de las personas. Ujú. No es una disciplina de laboratorio ni de cerca. Por más que algunos hablen de experimentos sociales y qué sé yo, la verdad es que es poco, ya a pesar de que tengo un gran respeto y confío mucho en las miradas más cuantitativas respecto a lo social. Yo soy bien fanático de lo cuantitativo, ¿ya? Eh, pero cuando hablamos de los proyectos, claro, como que se diseña la solución sin entender de que en realidad tiene que ver con personas que experimentan ese fenómeno que tiene determinadas características, las instituciones, qué sé yo. Entonces, por decirlo en términos un poco más técnicos, eh, para mí, en general, los proyectos fracasan porque no tienen un modelo de gestión que los factibilice. Eso es para mí la principal causa de por qué los proyectos sociales fallan. Los proyectos sociales se quedan en el ámbito solamente social, Ya, eh, y no incorporan el componente de gestión. El mira. componente de gestión factibiliza los proyectos porque el componente de gestión te permite, primero, mirar estratégicamente el proyecto. Ujú. Estratégicamente. O sea, situar el proyecto en su entorno. ¿Te das cuenta? Sin eso, ya ahí tenéis un riesgo enorme. Entonces, la mirada de gestión o los modelos de gestión te permiten mirar el contexto. Te permiten además los modelos de gestión darle sentido a los objetivos del proyecto. ¿Te das cuenta? Y por tanto te permite mayor capacidad de decisión cuando tienes dificultades en el proyecto. Porque te Ujú. permite adherirte a los propósitos de la gestión y por tanto tomar decisiones que agreguen valor en esa línea. Eh, los modelos de gestión también te permiten mirar los proyectos como un proceso. O sea, y entender no solamente las actividades, sino que cómo esas actividades están interconectadas. Un poco lo que decías tú, la ruta crítica de los proyectos. La mirada de gestión te permite priorizar actividades. Tú, Lucía, no tienes idea de la cantidad. Yo siempre, bueno, cuando lo hacemos en consultoría o acá en la universidad, cuando explico a los estudiantes, cuando arman sus Gantt, es decir, la cantidad de actividades de la Gantt que después no se hacen. Y yo le digo, ¿por qué no se hicieron? No, es que no había tiempo. Y bueno, ¿y pasó algo si la actividad no se hizo? No. Entonces, actividad, ¿por qué la diseñaron en un principio? Porque Claro, están si no era pensando necesario. de, entonces, porque siempre están pensando en un problema y la solución, y no están pensando en el componente, en lo estratégico para hacerlo. ¿Cachai? Ujú.
te ofrece además cuáles, bueno, además los otros elementos que son un poquitito más obvios, ¿cierto? Que tienen que ver con cómo medimos el éxito, cómo, cuáles son los recursos que necesitamos, recursos de infraestructura, de personas, pero además otro elemento que a mí me gusta mucho de los modelos de gestión, y lo incorporo en todos los modelos de gestión que diseño para proyectos o para cualquier otro tipo de intervención, es que nos generan también condiciones de operación. Así, bueno, ¿qué sí o sí tenemos que tener para poder cumplir con esto? Ujú. Entonces, claro, de repente se hace un proyecto, hay algo que no lo tienes, y si no hiciste ese análisis, falló tu proyecto con una condición de operación que era crítica, ¿ya? Y por Bueno, tiene que último, ver con la estrategia de gestión del cambio ahí un poco, como cómo claro, generar ese cambio que va a traer este proyecto. exactamente. Y lo último que también a mí me gusta de los modelos de gestión es que te dice de dónde partes o qué se te pide y hacia dónde tienes que llegar, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los outputs, ¿cachai? Los outcomes del proceso. Yo creo que yo puedo andar en hartos detalles de por qué fallan algunos proyectos, sí, por qué no, pero si hay algo que creo que es algo transversal a los proyectos sociales, es que Ujú. adolecen de esta mirada de gestión que al final lo transforman en algo que se habla mucho, en la ejecución de un proyecto. Es un proyecto, o sea que es como echar a correr un proceso tecnológico. ¿Cachai? Que es como cuando uno diseña un proceso tecnológico y aprieta una tecla y corre el proceso. ¿Cachai? Algo Sí. así muchas veces se administran los proyectos, como que no, hay que echarle para adelante con la actividad, no, hay que apretar el enter para que corra el proceso. Y no es así, no es así. Mm. Y por tanto yo soy un ferviente postulante de que todo proyecto, y aquí voy a ponerme un poco más trabajador social, toda intervención social, es decir, todo aquello que tú diseñes para resolver un problema, tiene que venir acompañado de un modelo de gestión, o si no, Ujú. las probabilidades de que ese proyecto o esa intervención se caiga son altísimas, de que ese proyecto no logre su objetivo es altísima. Eso yo ahí pondría el principal elemento. Interesante la reflexión, Jorge, en ese sentido, ¿no? Como eh, creo que uno a veces a lo mejor supone que está siempre presente la componente gestión y no siempre, o de repente a lo mejor adolece más de lo que uno cree. Sí, y en los proyectos sociales adolecen mucho. Ujú. Sí, sí, sí. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte si hay algo que harías distinto en los proyectos que te ha tocado trabajar. Sí, pues hartas cosas haría distinto. Ya aquí en realidad qué buena tu pregunta, porque en realidad uno aquí como que habla así como los aprendizajes, todo casi como que explica cómo tienen que hacerse las cosas, ¿cachai? Pero uno se equivoca eh, a cada rato, ¿ya? A cada rato se equivoca. Yo creo que una de las cosas que me hubiera gustado hacer distinto es cómo convocar más a estos elementos de gestión. Creo que yo creo que muchas veces, aquí viene la excusa, pero muchas veces por la dinámica de los proyectos, por las dinámicas de las intervenciones y porque hay ciertos roles, pues, y muchas veces los proyectos, mi rol, porque tengo además esta mirada de gestión, es aportar la mirada de gestión a los proyectos, ¿ya? Ujú. Y creo que muchas veces eso, por la dinámica, hace que uno tenga ese rol, ¿ya? Como que yo me dedico a eso y eso es mi pega. Y no necesariamente he convocado a los equipos a Ya. que en realidad no es una función dentro del equipo, sino que es algo transversal, es algo que tienen Ujú. que incorporar, es algo a lo que se tienen que sumar. Y creo que muchas veces he caído en lo que podría denominar como el mal de las divisiones o de las gerencias de planificación. Y es que como que eh, las áreas trabajan para ellos, como que las áreas de negocio trabajan para el área de planificación y no al revés. Creo que Ujú. muchas veces he caído en eso eh, y es como que el área de planificación te dice, te entrega un elemento de planificación con lo que tienes que ejecutar y después te controla. Te dice, ya, envíame la información de lo que has hecho, ¿no? Y no se pone el rol que corresponde. Y es que las áreas de planificación, así como las áreas estratégicas, otras áreas estratégicas y áreas de soporte, están al servicio de que las áreas de negocio hagan bien su trabajo. Ellos Ujú. tienen que agregar valor para que las áreas de negocio cumplan con lo que Excelente. tienen que hacer. Y yo creo que pero es muy tentador situarse en el lugar del que ordena y pide, po. Es Ujú. muy, es muy tentador, es muy...
muy rico, Otra cosa es es con muy, guitarra, como... muy satisfactorio decirle a alguien ya tenéis que implementar y llegar a estas metas y después decirle repórtame cuánto hay avanzado y después darle indicaciones respecto a lo que tiene que hacer, ¿cachai? Y yo creo que eso es algo que en muchas ocasiones he hecho y me he dado cuenta y es difícil salir de esa lógica. Yo creo que las áreas de gestión de proyectos, sobre todo en general las áreas de soporte y estratégica, tienen que cachar que su cliente interno son las áreas de negocio y que uno trabaja para ellas y no al revés. Y a mí eso es algo que me encantaría hacer más seguido, lo enseño de ese modo, pero muchas veces caigo también en la tentación de ponerme más bien como de quien controla y quien indica más que el servicio. Sí, eso es algo que me da como lata, pero bueno, te lo admito, Lucía. Pero ya al verbalizarlo también uno se hace también mucho más consciente y Sí, está más alerta. sí, sí, sin duda. Jorge, y ahora cuéntame, para ir cerrando, sí, ¿en qué proyectos estás hoy día? ¿Cuáles son tus próximos pasos? Mira, estoy con algunos proyectos bien interesantes. De hecho, tengo un par de proyectos con una fundación que trabaja temáticas de adopción, vamos a hablar como de cuidado a la infancia, ¿ya? Que es una fundación, bueno, la puedo nombrar sin ningún problema, que es la Fundación San José para la Adopción, que Ujú, trabaja con mujeres en conflicto con la maternidad, que trabaja con niños y niñas que puedan tener alguna susceptibilidad de adopción, pero además con otros programas que tienen que ver con, por ejemplo, con familias de acogida. ¿Ya? Así que niños y niñas que puedan ser cedidos en adopción no necesariamente estén en una residencia, sino que estén en un programa de familias de acogida, que son familias que cuidan, acogen a estos niños de manera temporal en tránsito a familias definitivas. Con ellos estamos trabajando en trabajamos un proyecto muy interesante justamente de familias de acogida para levantar ese proceso, mejorar eh, el logro del objetivo final, ¿cierto? Que es que los niños restablezcan su capacidad o restablecer el derecho de los niños de vivir en familia. Eso para mí es un proyecto que me ha llenado mucho. Yo he trabajado más desde la óptica de la gestión, pero con personas técnicas que han desarrollado la temática de familias de acogida, que como te digo, son temas a veces son temas bien duros, pero son bien satisfactorios de trabajar. También con esa fundación estamos trabajando un proyecto para establecer modelos de prevención del delito, ya en distintos ámbitos, así que ese trabajo también es bien interesante. Y estoy trabajando en un proyecto con la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte que está financiado por el Gobierno Regional Metropolitano. Somos un equipo que estamos trabajando para instalar procesos de mediación penal con ofensores adultos, le llamamos, y es que es un proyecto que lo que busca es que, o sea, ¿cuál es el problema ahí? Y es que, pucha, no sé si alguna vez, lamentablemente, te ha tocado ser víctima de algún delito, pero la gran queja que todos tenemos, los que hemos sido víctimas de algún delito en algún momento, es que no sabemos qué pasa, si la persona no necesariamente encuentran la persona que cometió el delito, o la persona que cometió el delito ujú, no se le puede condenar. Entonces, finalmente, el proceso de mediación penal, que tiene un enfoque de justicia restaurativa, lo que hace es que ya, acerca a ofensores con víctimas. Y con procesos de mediación busca que ofensores reparen el daño a las víctimas y ujú, además los ofensores se responsabilicen por el daño causado. Y la víctima de esta manera obtiene una reparación ante el daño y además una mayor satisfacción y una mayor sensación de justicia. ¿Ya? Estamos ujú. trabajando en ese proyecto también, que además montamos un centro de mediación que opera en el centro de justicia acá a la salida del metro Rondizoni. Son proyectos muy desafiantes, el de la fundación un poquito más pequeño, este otro proyecto harto más grande. Así que hay proyectos bien interesantes en el ámbito social. Bueno, además siempre trabajando con estudiantes que están en ámbito privado, público, qué sé yo, pero así que está bien movida la cosa. Bueno, además de mi trabajo como académico, que eso, y como soy director de Ujú, privado que demanda hartas cosas. Así que mi vida laboral y sí, mi vida como de proyecto es bien movida. demandada. Ujú. Sí, Jorge, sí, te sí. quería agradecer por compartirnos tu experiencia hoy día. Este fue un capítulo distinto, ¿cierto? Con una temática que no habíamos abordado. Vi varios elementos en común con respecto a los proyectos, a lo mejor no sociales, por decirlo, por poner algún apellido, ¿cierto? Pero también algunos dolores comunes, quizás desde una Sí. distinta perspectiva, pero igual dolores comunes. Así que muchas gracias, Jorge, por estar hoy día aquí y compartirnos toda tu experiencia.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Ojalá sea bueno también para quienes escuchen esto. Así que un abrazo y Sí, nos para vemos que pronto. todos empezáramos a aprender en el fondo de esto. Y sí, antes de despedirnos, quería hacer un aviso de que las personas puedan suscribirse al canal, compartir el episodio si les gustó, sumar a más personas, ¿cierto?, que puedan escuchar este podcast. Y hay un ebook gratuito que pueden descargarlo, ¿cierto?, que tiene el resumen de los primeros 4 capítulos de este podcast con los desafíos, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Muchas gracias, Jorge. Que estés muy Muchas bien. gracias a ti. Hasta luego. Chao. Chao.